obviamente la mayor parte de los objetivos de la clase está en torno al aprendizaje, a cómo manejamos la información para generar el conocimiento. Y dependiendo de la calidad y de la cantidad de conocimiento que generamos, pues obviamente con base en eso, yo puedo más o menos fijar, digamos, un porcentaje, digamos, de aprendizaje. O sea, ¿qué tanto aprendí? O sea, cuantitativamente o semicuantitativamente, puedo medir el aprendizaje que tuve, por ejemplo, en cada día de la clase. O a lo mejor al final, cuando hago la revisión de todos los días, puedo saber más o menos cuánto aprendí de inmunología en este curso, ¿no? Entonces, por eso es que esta columna nos habla de objetivos de la clase. No necesariamente mis objetivos, ¿eh? Yo tengo para ustedes o para mí misma, quisiera decir, cumplir ciertos objetivos con ustedes, que obviamente es, pues, cumplir con el programa, que ustedes aprendan inmunología del sistema nervioso, que yo tenga que hacer mi tarea en función de guiarlos en sus dudas, por ejemplo, o en sus trabajos, por ejemplo. En fin, ¿no? Yo puedo tener mis objetivos y planteárselos, pero ustedes también tienen sus propios objetivos y precisamente de eso se trata aquí para llenar esta columna. Pero vean, después viene otra columna que me parece muy interesante y muy importante, que son la columna que es en relación a los logros que se alcanzan en la unidad, en esta unidad de inmunología. Y los logros van en tres sentidos. Los logros van en sentido de cuáles habilidades cognitivas he logrado, de cuántos o cuáles o qué calidad de conocimientos he logrado y de cuántas o cuáles habilidades humanas también he logrado. En relación a las habilidades cognitivas, yo ya les había hablado algo de esto, ¿no? Y les había comentado que lo que le llaman las habilidades duras del pensamiento tienen que ver precisamente con estas habilidades cognitivas o también llamadas así, habilidades del pensamiento, que son todas aquellas tareas que realiza nuestro cerebro y que consisten en una serie de tareas que van desde tareas más o menos sencillas, como puede ser identificar o comparar, etcétera, y van pasando por habilidades que se van a ir volviendo cada vez más complejas. Obviamente, por ejemplo, asociar es una tarea mental que es mucho más elevada que identificar, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, clasificar implica que yo ya pude identificar, que ya pude comparar, que ya pude asociar, y entonces obviamente clasificar está en un término de mediana dificultad de las tareas que realiza nuestro cerebro. Pero fíjense qué cosas, ¿no? Porque resulta que, por ejemplo, analizar o deducir, por ejemplo, o la misma tarea de integrar, son de las tareas más complejas que puede realizar nuestro cerebro. A mí de pronto me llama a veces la atención, ¿no? Que a veces en las clases de pronto nos dice el maestro o la maestra nos dice, oye, pero ¿cómo no eres capaz de integrar el conocimiento? Bueno, lo que pasa es que integrar el conocimiento es una tarea realmente compleja, que no se alcanza tan fácilmente si no la hemos estado practicando. Todos nacemos con las habilidades cognitivas, con la capacidad de las habilidades cognitivas, pero a lo largo de nuestra vida las vamos desarrollando. Y si a mí me van poniendo ejercicios para que pueda identificar, comparar, asociar, discriminar, etcétera, cada vez voy siendo mucho más efectivo en realizar estas tareas. Y lo extraordinario de nuestro cerebro es que entre más, digamos, entre mejor haga yo estas tareas, más desarrollo mi inteligencia. Y un mayor desarrollo de inteligencia me lleva, por lo tanto, a hacer estas tareas cada vez mucho mejor. Y ese es precisamente
a lo que se refiere en los tiempos modernos, a lo que se refiere la evolución del hombre, pero la evolución ya no en términos biológicos. Ahora estamos en una evolución, perdón, cognitiva. Entonces, vamos evolucionando cognitivamente y cada vez vamos a generar conocimientos cada vez más complejos. Por eso es que la humanidad ha podido desarrollar la ciencia y la tecnología, porque nuestro conocimiento y nuestra capacidad cerebral para realizar estas habilidades cognitivas cada vez se va haciendo de mucho mejor calidad. Entonces, valdría la pena que, por ejemplo, analizando estas habilidades cognitivas que yo les puse aquí, que a lo mejor pudiéramos hacer una evaluación de cómo he ido logrando estas habilidades o qué tanto las he practicado y qué soy capaz de hacer en relación a las habilidades con la información que nosotros estamos manejando, ¿no? Por ejemplo, soy capaz de deducir, por ejemplo, un resultado a partir de un modelo experimental, a partir de un experimento. Puedo analizar, por ejemplo, una generalización que encuentro y que estoy leyendo en un libro. Puedo llevar a cabo una clasificación de la información que he visto el día de hoy en clase. Puedo asociar la información que aprendí a, por ejemplo, a alguna información que tengo de otras unidades modulares para constituir, por ejemplo, un conocimiento que sea interdisciplinario. Bueno, todas esas preguntas ustedes se las irán haciendo para que hagan ustedes su evaluación de habilidades cognitivas. Luego me gustaría que hicieran su evaluación de conocimientos, que no es otra cosa más que lo que vimos en clase, realmente lo convertí en conocimiento, porque fíjense que una cosa es que yo les dé información y otra cosa es cómo ustedes van manejando la información y haciendo ligas con información que adquirieron antes o que adquirieron en otras unidades, para de esta manera generar un conocimiento que se les vaya quedando en la memoria y que sea un conocimiento que ahora les sirva de base para ir todavía más lejos en manejo de la información en otros ámbitos, ¿no? Entonces, hagan también su evaluación, a ver qué tanto realmente obtuve de conocimiento en la primera clase, en la segunda clase, en la tercera clase, etcétera, etcétera. Y luego viene otra parte que es la que les comenté, que es muy importante, que es la de habilidades humanas, ¿no? Porque, como yo les decía, en esta pandemia, como ya no nos estamos viendo, pues entonces no estamos interaccionando socialmente. A mí, la verdad, me cuesta muchísimo trabajo en esta modalidad virtual darme cuenta de cuando estoy hablando, si me están entendiendo o no. Cuando estamos presencialmente, generalmente yo bueno, los estoy viendo y cuando hago una pregunta, a veces puedo darme cuenta de si me están entendiendo o no, o si ya están cansados, o si lo que estoy hablando no tiene sentido, o si realmente ya me entendieron. Pero aquí en esta modalidad, para mí es muy difícil eso, ¿no? Y otra cosa que he notado aquí, pues es que la mayoría de ustedes, por ejemplo, pues está en la clase, pero, por ejemplo, tienen sus cámaras apagadas, ¿no? Y yo no les exijo que las prendan porque, primero, pues a lo mejor considero que ya que están en casa, pues a lo mejor que escuchen la clase de una manera más relajada, que si están comiendo o desayunando o lo que sea, pues que lo hagan y que no se sientan inhibidos ni siquiera por la forma en la que están vestidos, ¿no? Sin embargo, fíjense lo que implica abrir la cámara. Abrir la cámara implica que me vean, ¿sí? Y por lo tanto, al abrir la cámara, también de alguna manera estoy expresando que quiero tener una comunicación que no necesariamente es oral, sino que a lo mejor es una comunicación simple, que se da simplemente por las actitudes que tengo, ¿no? Entonces, eso es un aspecto que a lo mejor valdría la pena evaluar, ¿no?
Por ejemplo, también habría que evaluar cuál es mi capacidad de comunicación oral escrita, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo diría, realmente pregunto, cuando tengo dudas, realmente pregunto con, digamos, con libertad, con honestidad, con humildad de que no entiendo y decir, pues esto no lo entiendo, maestra, yo, aunque aparentemente sea muy sencillo, no lo entiendo. O sea, todas esas características se necesitan para hacer una pregunta, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente me estoy comunicando oralmente, o a veces, no sé si se fijan, pero yo les digo, ¿tienen algún comentario? Y y a lo mejor alguien quiere hacer un comentario, pero dice, no, porque o sea, a lo mejor no vale la pena, o bueno, pues ¿para qué lo hago? No, no tiene mucho caso, no sé. Pero eso es parte de la habilidad de comunicación, ¿no? Y en lo que se refiere a lo escrito, pues también, porque de aquí depende a veces, muchas veces depende inclusive hasta la calificación de lo que nosotros escribimos, ¿no? Una cosa es cómo lo entiendo y luego la otra cosa es cómo lo paso del cerebro, de mi cerebro, cómo lo paso a una hoja, cómo paso esa idea. Y eso tiene que ver también con que yo esté practicando cómo es mi manera de escribir una idea, si realmente estoy escribiendo de manera correcta. Pero fíjense, tenemos muchas cosas que evaluar aquí. Por ejemplo, somos capaces de tener una buena gestión de los conflictos que enfrento. Por ejemplo, ¿cómo puedo enfrentar el conflicto en este momento de no tener luz? ¿O cómo enfrento el conflicto de que estaba presentando el examen y entonces se fue la luz y ya no tengo internet, por ejemplo, ¿no? O la otra, ¿cómo estoy gestionando mi tiempo? Porque ahora resulta que estamos en casa y aparentemente tenemos mucho tiempo y decimos, ay, sí, al rato hago la tarea, al rato estudio, sí, al rato veo esto, al rato, y me doy cuenta de que se me fue todo el tiempo. O a veces hago toda mi tarea y todavía tengo tiempo y a lo mejor el tiempo lo dedico pues a lo mejor a dormir, a ver la tele, pero hay miles de cosas que puedo hacer, sobre todo con la tecnología actual, ¿no? Puedo entrar a museos, puedo visitar lugares, puedo leer sobre la materia que estoy viendo, investigar artículos científicos, ver qué es lo último, lo más novedoso. Finalmente voy a ser médico y entonces pues me debe de interesar precisamente cómo gestiono mi tiempo, ¿no? ¿Cómo estoy gestionando el cambio, los cambios que estoy sufriendo ahorita, por ejemplo, con la pandemia? ¿Cómo soy capaz de enfrentar esos cambios? Si tengo poder de adaptación a las nuevas formas que se están utilizando, etcétera. Esto me permite evaluar mi productividad personal, por ejemplo, ¿no? Fíjense, el día de mañana vamos a expresar precisamente nuestra capacidad crítica, ¿no? Si ante la idea de un compañero o de otro equipo, a mí se me ocurre que eso no está bien, pues a lo mejor practico mi comunicación oral y tomo la palabra para decirle, oye compañero, pero ¿y por qué vas a utilizar tú este anticuerpo, si este anticuerpo funciona así, así y asado, ¿no? Eso es ser crítico. Entonces, ¿realmente estoy desarrollando mi pensamiento crítico? Bueno, pues hagan ustedes su evaluación, qué tan creativos son, si tengo la inteligencia emocional para que mis reacciones correspondan en forma y en cantidad a los estímulos que estoy recibiendo, ¿no? Porque a veces mi mamá me dice, oye, ¿y por qué te levantaste tarde? No, pero es que tú y todo el tiempo quieres y me estás regañando. Entonces, pónganse a pensar, mi reacción corresponde al estímulo que originó la reacción. O sea, a lo mejor no corresponde. Oye, mamá, pues estoy cansado o el día de hoy no tengo clases, no sé, pero de pronto tenemos reacciones como que están fuera de lugar, ¿no? Y a veces cuando tenemos que contestar fuerte y de una manera más que agresiva, como determinante, entonces ahí sí nos apagamos y decimos, no, pues es que no lo sé, ¿no? Perdón por el ejemplo, pero el día de hoy en la mañana escuchaba una noticia
que me indignó un poco porque, bueno, o mucho, no lo sé, porque hablaban de una persona que agredió a un joven con síndrome de Down en la calle, la agredió verbalmente, pero no le bastó agredirla verbalmente, sino que después también la agredió físicamente. Y entonces comentaban ahí que pasaba la gente y veía cómo la persona agredía a este chico con síndrome de Down y nadie decía nada, nadie le dijo nada. Y entonces yo digo, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no hablan cuando deben de hablar? ¿Por qué no se defienden los derechos? ¿Por qué no fundamentamos lo que nosotros estamos, por qué no fundamentamos lo que queremos, lo que analizamos? Bueno, todo eso es parte de la inteligencia emocional. Entonces, los invito a hacer esta evaluación para que al final puedan ustedes llegar a esto, a este cuadrito, ¿no? ¿Cómo puedo calificar mi más o menos promedio de mi estado promedio inicial en relación a todo esto, a todos los logros? Y más o menos, ¿qué porcentaje final considero que alcancé? Obviamente que no alcanzo la perfección, siempre la estaré buscando a lo largo de toda la vida y me quedarán siempre retos pendientes, ¿no? Entonces, a lo mejor valdría la pena escribir aquí cuáles son mis retos que quedaron pendientes. Yo me voy a permitir solicitarles esta autoevaluación. Si ustedes quieren, desde luego, si quieren poner su nombre, con su nombre o si no sin nombre, pero lo hago simplemente desde la perspectiva, digamos, didáctica, ¿no? Me interesaría mucho saber si lo que estamos practicando lleva conjuntamente a un avance y a qué tanto de avance. Esto es simplemente un interés que tengo desde esa perspectiva didáctica. Por eso les envié el formato y me tomé pues este tiempo para hablarles de la importancia de hacer esta evaluación. Y ahora pues pregunto si alguien tiene algún comentario que hacer, si les parece bien, si les parece mal, si no sé, algún comentario en relación a esto. Comentó que los objetivos eran como personales, ¿verdad? Los íbamos a establecer nosotros. Sí, me parece que pueden ser objetivos personales que se establezcan en relación a la unidad, ¿no? O podrían ser los propios objetivos que nos hemos fijado en la clase, ¿no? Yo a veces no se los digo de manera explícita, pero cuando empiezo a hablar, por ejemplo, de los mecanismos de defensa inespecíficos, si ustedes se fijaron, yo pasé una parte que no necesariamente tiene que ver con inmunología, pero la intención era como dar datos de un aspecto que me parece interesante desde la perspectiva no nada más cultural, sino desde la perspectiva histórica, ¿no? Esto de las calaveras de cristal que yo les hablaba, que a mí es una cosa que me asombra mucho, ¿no? Entonces, en la clase hay ciertos objetivos que a lo mejor están por ahí escondidos, pero que finalmente se tocan, y si yo logro verlos y los pongo como mis objetivos, pues adelante. Entonces, sí, Alondra, se trata de poner objetivos o de la clase o los tuyos propios. Bien, ¿alguien más? Gracias. Bien, pues si no hay nadie más que quiera hacer algún comentario o tenga alguna duda de ese cuadrito, podemos empezar a compartir la pantalla para que veamos el tema que nos corresponde el día de hoy, que es el tema de inmunología en el tejido ocular. Y ahí ven todos, creo, la presentación, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, gracias. Entonces, sí. Vamos entonces a ver inmunología del aparato ocular, que es parte de las temáticas del curso. Y quiero comenzar comentando esto que me parece muy interesante. O sea, fíjense ustedes, por eso puse este pequeño esquema, no esquema, diapositiva o dibujo, como se quiera ver, ¿no? Para decir que
que los ojos que nos permiten darnos cuenta de todo nuestro alrededor, de todo lo que ocurre alrededor de nosotros, de nuestra vida, etcétera. Es muy curioso, pero los ojos los tenemos abiertos una enorme parte del día, una gran parte del día. Si acaso, pues hacemos esta acción del parpadeo simplemente para humedecer el tejido del ojo, pero en realidad el ojo está directamente en contacto con el medio ambiente, ¿no? Y me parece muy curioso que si nosotros tomamos, por ejemplo, una muestra de piel y la sembramos en un medio de cultivo bacteriano normal de laboratorio, que muchos de ustedes conocen, ¿no? La piel también está en contacto con el medio ambiente. Y vean ustedes aquí, una persona pues puso su mano encima del medio de cultivo que está en la caja Petri, ¿no? Y vean lo que crece después de haber cultivado la caja por algún tiempo, tal vez un poco más de 24 horas, ¿no? Ahora fíjense, vean ustedes lo que crece si nosotros tomamos una muestra de la mucosa oral sana. Si tomamos la muestra de mucosa oral sana y la sembramos también en un medio de cultivo adecuado, vean lo que crece. Y desde luego que la mucosa oral, pues también está en contacto. Permítanme un momento, por favor. Permítanme. Discúlpenme, era una llamada urgente. Discúlpenme. Bueno, entonces les decía que desde luego la mucosa oral también está en contacto con el medio ambiente, sí, pero yo diría que tampoco está tan en contacto como la misma piel, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero la cuestión es que vean ustedes el crecimiento bacteriano que podemos obtener. Ahora, yo les invito, ¿no?, a que hagan esta prueba. Tomen un poco del tejido ocular sano. Esto se hace con un hisopo, obviamente humedecido para no lastimar el ojo. Y tomen una muestra de la conjuntiva y siémbrenla en una caja. Y lo que vamos a ver sorprendentemente es que la mayor parte de las veces el cultivo es negativo. Cuando mucho me llega a salir por ahí alguna colonia, 2 colonias, pero la mayor parte de las veces los cultivos son negativos. Y esto lo que me quiere decir, pues no es que no lleguen. Permítanme. ¿Te hablo más tarde? Gracias. Esto no quiere decir que a los ojos no lleguen bacterias. Lo que quiere decir seguramente es que los mecanismos de defensa que están permanentemente trabajando a nivel de los ojos son bastante eficaces para estar desalojando de las bacterias y en general de los microorganismos que nos lleguen ahí a ese tejido, estarlos desalojando y estarnos limpiando continuamente el ojo, ¿no? Entonces, esto ya me comienza a hablar de la importancia que tiene, desde luego, los mecanismos de defensa de tipo inespecífico, que aquí comento algunos, pero que en realidad hemos tocado tanto a lo largo de todos estos años de su formación, desde que entraron a la escuela, hemos tocado tanto los mecanismos inespecíficos en el ojo, que pues ya todos estos más que los conocemos, ¿no? El parpadeo, la conjuntiva como barrera física, los mismos párpados como una barrera física, desde luego el parpadeo como barrera mecánica, las lágrimas que pueden tener esos dos aspectos, porque es tanto barrera química
por su gran salinidad, pero también mecánica en el momento en el que se produce y escurre la lágrima, ¿no? Y desde luego los macrófagos como barrera biológica, la propia inflamación como una barrera también biológica de defensa, ¿no? Entonces, paso por esto y me voy aquí específicamente para ver la glándula lagrimal, que se considera una continuación en realidad de la conjuntiva hasta los conductos excretores, ¿no? Y los factores que encontramos realmente de una protección muy efectiva de las lágrimas es desde luego la alta salinidad. Entonces, no sé si ustedes recordarán en sus clases de microbiología, pero en microbiología nos decían, ¿no? Que realmente muy escasos microorganismos logran sobrevivir en ciertos ambientes de humedad que tengan alta salinidad. Tal vez el único del que se habla que de hecho no solamente logra sobrevivir en alta salinidad, sino que hasta la requiere, es posiblemente Staphylococcus aureus. Pero fuera de Staphylococcus, es muy difícil que un microorganismo sobreviva a una gran cantidad de sal en un líquido, como en este caso la lágrima, ¿no? Pero el otro factor también, la otra sustancia también importante es la lisozima. Y bueno, pues nada más para acordarnos que lisozima la tenemos prácticamente en todos los líquidos biológicos y que tiene un efecto antibacteriano bastante fuerte, ¿no? Yo siempre me gusta recordarles, por ejemplo, que particularmente en la saliva, vemos el ejemplo de antibacteriano muy efectivo en los animales, ¿no? Porque cuando los animales se lastiman, por ejemplo, una pata, pues precisamente están con la saliva limpiándose la pata, ¿no? Y que a veces les digo que posiblemente de ese comportamiento animal, posiblemente de ahí viene el hecho de que cuando nosotros nos hemos lastimado o nos cortamos un dedo, inmediatamente nos llevamos el dedo a la boca, ¿no? Como queriéndonos curar con la saliva, ¿no? Nos estamos limpiando la herida con la saliva. Es posiblemente un comportamiento aprendido por el ser humano, copiado de los animales a lo largo de la evolución, ¿no? Y otras sustancias presentes también con actividad bacteriostática o bactericida es la lactoferrina, la muraminidasa y desde luego, pues dado que es un sitio o un tejido secretor, pues obviamente hablando ya de mecanismos específicos, pues tenemos la IgA secretoria. Y algo que es extraordinario es que hoy se conoce, hoy sabemos que como el sistema inmune secretor se combina en todo el organismo, la inducción de una respuesta inmunitaria en un sitio secretor puede dar origen a la aparición de elementos que van a ser elementos efectores, protectores de la respuesta inmunológica en los otros sitios que también son secretores, ¿no? Y entonces esto me lleva a explicar por qué, por ejemplo, la inmunización experimental con ciertos microorganismos a nivel del ojo, es decir, las vacunas que se han probado de pronto experimentalmente, que en donde la inoculación es a nivel del ojo, pueden generar protección, por ejemplo, en la mucosa genital, ¿no? Entonces es algo extraordinario porque este tipo de conocimientos en su momento se utilizará para elaborar vacunas que sean muy cómodas para poder aplicar, ¿no? No es lo mismo que me pongan una inyección, ¿no? Que de alguna manera es molesto para muchas personas, a que me pusieran, por ejemplo, unas gotitas en el ojo, ¿no? Como el caso de la vacuna, por ejemplo, contra la polio, que es muy cómodo, sobre todo pues para los niños, pues darles unas gotitas vía oral, ¿no? Entonces, todas estas cosas que se van encontrando, pues tienen su utilidad, ¿no? Y aquí tenemos una serie de información que nos lleva a decir que el tejido, el ojo tiene tejido linfoide, desde luego,
y que forma parte precisamente de todo el sistema inmune mucoso. Por eso es que pongo aquí que el tejido linfoide asociado a los ojos, las siglas en inglés, ¿sí? Estarían formando parte del tejido linfoide asociado a las mucosas, ¿no? A la mucosa en el ojo particularmente. Y que estos tejidos mucosos en el ojo formarán parte del gran sistema mucoso inmune mucoso que tenemos a nivel de todo el organismo, ¿no? Entonces, ese tejido mucoso en el ojo lo dividimos como este tejido linfoide que está asociado a la glándula lagrimal y que está formado, vean ustedes, pues por células plasmáticas que se localizan ya en la glándula lagrimal, que son células plasmáticas. Vean que pongo aquí IgA positivo. Esto quiere decir que son células plasmáticas que están reguladas para ya estar comprometidas a la síntesis exclusiva de IgA. Por eso pongo células plasmáticas IgA positivo, porque son células que ya nada más se van a dedicar a la síntesis de IgA y están en una enorme cantidad en la mucosa del ojo, ¿no? Pero además también hay que considerar, por ejemplo, la existencia del componente secretor en el epitelio acinar, porque si no está el componente secretor, pues la IgA que esté produciendo la célula plasmática no va a poder atravesar el epitelio para llegar hasta la lágrima, ¿no? Y otro elemento que es importante de ese tejido linfoide asociado a la glándula lagrimal es la existencia de linfocitos CD8, es decir, con marcador de citotoxicidad y que son mucho más frecuentes que los CD4. ¿Y esto de qué nos habla? Bueno, pues esto nos está hablando seguramente de que muchas células TCD8 que ya fueron inducidas por algún antígeno están ahí en la glándula lagrimal un poco como vigilantes por si llegara nuevamente a entrar ese antígeno. Acordémonos que las CD4 son inductoras y mientras las CD8 son o supresoras o citotóxicas. Y ahí pues van a jugar algún papel pues importante. Me queda un minuto de esta sesión. Voy a seguir hablando y les voy a pedir que si me cortan la sesión, volvamos a entrar a la misma sesión, por favor. Después tenemos el tejido linfoide que se asocia a la conjuntiva o también llamado CALT. Y en este tejido linfoide es posiblemente uno de los más relevantes en el ojo por la estructura que tiene y porque finalmente es la conjuntiva en donde se va a inducir una gran parte de las respuestas inmunitarias protectoras que se van a dar en el ojo. Porque ahí precisamente llegan los antígenos con los que nos encontramos en el medio ambiente. Entonces, vamos a tener este tejido linfoide asociado a la conjuntiva que está formado por estos componentes que vemos aquí, entre los que están de manera muy importante las células de Langerhans, ¿no? Y los macrófagos que van a ser